eminencia boliviana, una eminencia a nivel mundial, además, el doctor Humberto Villavicencio, a quien doy la bienvenida, pero permítanme presentarlo un poquito, luego en esta hora nos va a contar todo lo que ha hecho, pero él es urólogo, pero no es solo urólogo, es miembro de la Academia de la Confederación Americana de Urología, es patrono de la Fundación Piaget, es un referente mundial, es un referente europeo en urología, ha atendido a mucha gente famosa, o sea que bueno, Humberto, te damos la bienvenida a nuestro podcast, esto es Unbreakable. Muchas gracias, de verdad os agradezco esta oportunidad porque os veo muy inquietos y el que sale ganando siempre es la sociedad. Bueno, fantástico. Humberto, vos sos veniano, contame, ¿dónde has estudiado el colegio? ¿En el Beni, en Trinidad? No, yo soy de Santana del Yacuma. A los que nacimos en Santana del Yacuma nos llaman movimas. Yo soy movima de pura cepa. Lo que pasa es que tampoco aquí en Santa Cruz no habían colegios buenos y nuestros padres, la gente generalmente pudiente, nos enviaban a todos sus hijos pues a estudiar fuera. A mí me tocó ir interno al Colegio del Sagrado Corazón de los Jesuitas. O sea, he estado toda mi vida estudiantil de bachillerato en Sucre. Ahí he conocido a muchos cruceños que son ahora íntimos amigos míos de siempre. Entre ellos un gastroenterólogo, Freddy Gutiérrez, muy amigo mío, y muchos otros. Eh, el último año del bachillerato me trasladé a Estados Unidos a finalizar el high school, a Cleveland, Ohio. Entonces, Humberto, déjame sí, que te cuento una anécdota nuestra. Vos sabes que, bueno, nosotros somos tres hermanos y nuestra mamá es de Sucre y yo soy de Sucre. Yo he ido al Sagrado Corazón también, al colegio. De hecho, la casa de mis abuelos estaba a media cuadra del Sagrado Corazón. Y bueno, mis hermanos no han estudiado en Sucre, ellos son tarijeños, pero nos une Sucre por mi mamá, mis abuelitos y demás. O sea, que el Sagrado Corazón y los jesuitas los conozco bien. qué bueno, me alegro porque yo tuve una formación extraordinaria. Convivir con los jesuitas era pues un régimen que el 100% estaban por ti. Entonces, esa responsabilidad tú la aprendes desde pequeño. Mis padres, por ejemplo, me enseñaron a ser puntual. Yo soy muy puntual en todas las cosas. Es un vicio que te implantan y por tanto son ventajas que te da la vida. Fui, como te decía, a finalizar el bachillerato a Cleveland y con el ánimo de proseguir una profesión. En ese momento, la profesión que yo había elegido voluntariamente, porque las montañas de Sucre, en comparado con la llanura que hay en el Beni, pues me impresionaron. Entonces, yo quería saber qué había debajo de esas montañas, de estas tierras. Y quería estudiar ingeniería geológica. En Estados Unidos, como todo adolescente, el adolescente siempre tiene dudas. Y esas dudas es la adolescencia y posadolescencia. Y ahí es un paso muy importante en la cual yo no sabía si quedarme a estudiar la carrera de ingeniería en Estados Unidos o complacer a mi madre que quería que yo hiciera, estudiara medicina y de una manera para hacer algo, un acto social a nuestra gente. Entonces, esa incertidumbre me duró poco porque inmediatamente el sistema americano es muy distinto. Yo había recibido una gran formación con los jesuitas y en Estados Unidos el bachillerato, pues su calidad es muy baja.
Entonces la suple con el college. Entonces, esto me alargaba más y pacté con mi madre que si convencía a mi padre me iba a estudiar a la carrera de medicina de España para probar un par de años a ver si me gustaba. Y así fue. Fui porque conocía y tenía referencia de una ciudad estudiantil como la Universidad de Zaragoza. Mira, Eh, Humberto, te hago una consulta ahí, te hago una consulta sí, ahí que a la gente le va a interesar muchísimo esta etapa de estudiante en Bolivia y esta relación con tus padres, que al final marcan la vida, ¿no? Vos decías, mi madre quería que yo estudie medicina. ¿Por qué en la familia hay médicos? O cuál era este motivacional que vos sentías que tenía tu mamá y que quería que estudies medicina? en mi familia no hay trayectoria médicos, simplemente son ganaderos de toda la vida. El Beni domina la ganadería. Y es muy interesante, pero a mí no me llamaba la atención. Y a mí siempre me gustó el estudio. Y las madres tienen una predilección en un Ujú. momento determinado de saber quiénes, cómo se desarrollan sus hijos. Y ella me veía a mí, pues con otras capacidades que mis propios hermanos. Yo soy el noveno de 10 hermanos. Somos Oh. 5 Wow. chicos y 5 chicas. Y yo soy el noveno. Entonces, esa, digamos, ese impacto que tenía mi madre y la proximidad conmigo, ah, y para que veas, Mercedes, la influencia que tiene la mujer sobre los hijos, porque yo desestimé estudiar la ingeniería geológica para darle gusto a ella. Entonces me puse esos 2 años de prueba y no me duró más que un trimestre porque hicieron el examen es de embriología y de ese examen salen lo que los catedráticos nombran jefe de cadáver a las mejores notas. Yo había sacado la mejor nota. Entonces creo que eso fue el principio de la aceptación de una especialidad, una profesión que no tenía ninguna idea. mm, Me motivó y, como dicen mis amigos cuando le cuento yo esta anécdota, menos mal, Humberto, que no te gustaba, porque si te llega a gustar el tiempo que yo he aplicado a la medicina, eso es mucho. Humberto, Humberto, ¿en qué? increíble, increíble lo que cuentas y realmente qué percepción que tenía tu madre realmente para poder orientarte en lo que luego se convirtió en tu vocación y por lo que he estado leyendo has escrito 8 libros de urología, más de 800 artículos científicos. Es impresionante todo lo que has logrado a lo largo de tu carrera. Pero quería preguntarte ¿cuál fue ese momento en el que tú decidiste que la urología era lo tuyo? Porque la medicina es muy amplia y podrían haber sido muchísimas las ramas o las vertientes por las que te pudieras haber inclinado. ¿Qué fue eso que te despertó y decir, bueno, me voy a especializar en urología o el camino es por acá? Es correcto. Cuando me nombraron a mí jefe de cadáver, al fin y al cabo es los catedráticos te enseñan a ti y después tú enseñas a tus propios compañeros. Usted tenía el cadáver y toda la anatomía y la carrera pues se divide en fisiología, etcétera, etcétera. Y hay todas las cátedras sacan una plaza que se llama interno pensionado, que es al concurso. Yo saqué una de patología y la otra de cirugía y el quinto año se da urología y la saqué. Entonces, me apasionó. En la medicina te dedicas a la parte médica o a la parte quirúrgica. Cada uno tiene que dar salida a su personalidad. Yo soy un hombre muy efectivo, muy dinámico, muy pragmático. Entonces, yo veía por medio de la cirugía eh, mm, sacar eh, el propio jugo de mi personalidad
para curar enfermos por la vía rápida, por el bisturí. Entonces, eso fue pues un largo aprendizaje. En la cátedra de urología, en España sacan a nivel nacional para tratar de hacer un examen y elegir a los mejores. Entonces, yo elegí a la Fundación Puigverd. La Fundación Puigverd es un instituto de urología, nefrología y andrología que el doctor Puigverd fue catedrático del Hospital de San Pau, que tiene 1000 camas. Él tenía su clínica privada y puso su condición cuando le nombraron catedrático que aceptaba la cátedra si le permitían hacer su clínica privada al lado de la parte hospitalaria. Esto es único en el mundo, muy interesante, porque en la parte hospitalaria nosotros nos permite hacer las experiencias asistenciales y de investigación. Entonces, esa etapa tiene que enlazar con la clínica privada, que lo que sobresalen tienen, digamos, la opción de participar en la clínica privada, por tanto, no necesitas salir del centro, ir media hora a otra clínica a ejercerla. Yo cuando hice la especialidad de urología, tuve la desgracia de que mi madre falleció. Entonces, ese nexo de unión con Bolivia quedó, el cordón umbilical quedó cortado. Para mí ya la intención que yo tenía por la motivación de mi madre, entonces el doctor Puigverd, que es mi maestro, mentor y el dueño de la Fundación Puigverd, me fichó primero como adjunto, luego jefe clínico, su director, y he sido 16 años director de la propia institución y ahora soy patrono del máximo órgano de poder de la institución. Qué orgullo, Humberto. Humberto, déjame que ir un poquito atrás, Humberto, porque claro, la magia de nuestro podcast es mostrar un poco cómo es que la gente llega hasta allá. Y has contado algunas cosas muy normales y naturales para vos, pero probablemente para la gran mayoría de las personas no. Primero, ¿cómo destacas primero, cómo entras a una universidad de España? Pero no es fácil entrar a una universidad de España. Segundo, ¿cómo logras destacar de esa manera? ¿Eras buen alumno ya en el colegio? Esto de estar 10 hermanos y ser el noveno, seguramente igual ha sido lo que hoy día se llama bullying. Seguramente has recibido mucho bullying y eso te ha formado el carácter, o eras muy engreído por ser el menor. Contanos un poco este previo. ¿Qué crees que hace que Humberto llegue, no a donde llegó hoy, sino más bien que llegue a destacar entre los estudiantes de la universidad en España, que eso no es menor, que mucha gente pasa años intentando lograr una beca, aplica una, dos, tres, cuatro, cinco veces, intenta que su camino sea ese y luego no se da. Pero déjame complementar la pregunta, Humberto y Miguel, porque está relacionado y quiero ir todavía un paso antes que ese, porque hoy es normal y el mundo está mucho más globalizado y vemos que es común que gente vaya a estudiar al exterior, pero me imagino que en tu época, Humberto, esto no era tan común. A mí me intriga mucho y me sorprende tanto tu visión como probablemente la de tu madre, de enviarte a estudiar a Estados Unidos, de mostrarte el mundo en una época en la que no era tan fácil hacerlo. Contanos también cómo fue ese proceso y esa visión que te llevó a explorar lugares que probablemente en la época no eran común hacerlos. Mira, las preguntas son muy interesantes porque yo aprendí dos cosas. Una, cuando fui a España, le decía a Humberto, tú eres un hombre muy ágil mental, tienes una inteligencia abierta. Eh, si quieres competir en este país, tienes que adaptarte. Entonces, una de las cosas que más yo les digo a mis propios compañeros,
que hay que saber dónde estás, porque ahora el problema europeo, por ejemplo, que hay tantos inmigrantes ilegales, quieren vivir en guetos. No, la gran capacidad del ser humano es la adaptación. Darwin decía que el que resiste es el que vence. Había una mala traducción. El el que vence es el que mejor se adapta. Por tanto, no sirve resistirte. Entonces yo entré en este modo de compartir con mis propios compañeros. Por ejemplo, íbamos todos los días de vinos, de 8 a 10 de la noche. Yo estaba en un colegio mayor universitario para universitarios, que es un hotel de lujo para universitarios. Ah, entonces, tienes que despertar una serie de cosas. La responsabilidad. La responsabilidad es tuya, no se delega. Segundo, tienes que ser perseverante. Es decir, seguir lo que tenga día y noche, estés deprimido o no estés deprimido. Afortunadamente nunca he tenido desequilibrio de este tipo. Yo soy un hombre muy, digamos, muy normal en el sentido de que, le voy a explicar la palabra normal. El catedrático de anatomía una vez me sacó a ver una transparencia que no había en diapositiva, ni nada, una transparencia. Era un hígado sifilítico. Entonces me salí tan, lo vi perfectamente, le di el diagnóstico y me dice, muy bien, ¿qué nota quiere usted que yo le ponga? Y yo le contesté, normal. Y él me dijo, ¿no sabe usted que lo normal es lo más difícil? Entonces, por eso cuando digo yo normal, quiero decir que tú no decides, tiene que decidir el otro. Y por otro lado, cuando ya entras en la responsabilidad, la perseverancia, es la resiliencia. Hay que ser resiliente. La resiliencia es cuando te tropiezas, ese error te sirve de experiencia y salen reforzado. Entonces, no se cae la gente, ya no se levanta, tarda en reaccionar. Mal lo estás perdiendo etapas de tu vida en saber manejar, gestionar las partes negativas de la vida. Y después viene lo que pocos hay. Yo me considero que la tengo, la ética. Que tienes que guardar tu pensamiento, tu razonamiento, es decir, lo que tú piensas, tiene que ser lo que la gente vea, que haya una concordancia entre lo que tú haces y la verdad por delante. Y cuando has pasado todas esas etapas, queda una, para mí, muy importante. Hay que ser visionario, en el sentido de que no te estanques, tienes que ver más cómo va a evolucionar el mundo. Yo, por ejemplo, fui, después entramos, si queréis, el primero en introducir la alta tecnología robótica en España. Y el primer cirujano en operar con esa tecnología cuando nadie hablaba. Esta Sí. tecnología se Perdón, creó. perdón que te corte, pero justo hacia allá iba yo con la pregunta que te quería hacer. Has sido pionero en muchas cosas dentro de tu rubro, pero una de ellas, como bien mencionas, es el tema de la tecnología, introducir la tecnología a la cirugía y a tu práctica médica. ¿Cuál fue ese chispazo, ese momento en el que dijiste, es por aquí, hay que hacerlo, hay que apostar por la tecnología? Y también contanos un poco cómo fue la reacción de tu entorno, ¿no? Porque no todos están acostumbrados a que vengan de un día al otro con una idea como esta y a querer implementarla en el mundo de la medicina. Nosotros los médicos tenemos los congresos, como todas profesiones. Los congresos, el concepto del congreso es que tú tienes que ir
primero, pues como asistente, escuchas, ves las actualizaciones que hay. Posteriormente, esos congresos son los que a ti te van a invitar poco a poco. Y después cada país te invita, te hace pues un nombre a nivel mundial. Entonces, la respuesta te la diría que en uno de los congresos 2000 habían dos máquinas, una la Computer Motion y la otra Institute, en la que sustituían la laparoscopia. La laparoscopia, la cirugía abierta, nosotros nos vemos las manos operando. Esto se cambió girando la cabeza a una pantalla de televisión y con los instrumentos largos y rígidos. Entonces te obliga a cambiar, es como cuando te estás peinando, no sabes dónde quieres tocarte en el espejo. La laparoscopia, ese proceso, yo lo vi y realmente no era lo que yo quería, porque cuando tú ves la televisión, estás viendo una visión en 2D, como si estuvieras operando con un solo ojo. Y esta tecnología se fusionaron, la Intuitive y la Computer Motion, y se creó el robot Da Vinci en honor a Leonardo. Entonces, esto era una visión tridimensional. Yo me sentaba, los trocares son iguales, los instrumentos son muy finos, son menos de 1 centímetro, con una movilidad superior al movimiento de mi mano. Está sentado, ya opera con solamente dos, no los 10 dedos, con los 2 dedos. Y esa visión es extraordinaria. Cuando yo operaba cirugías abiertas y me ponía gafas de aumento, el temblor fisiológico, que no lo percibe, se aumenta con las gafas. Este aparato tiene 10 aumentos y neutraliza totalmente el movimiento de la mano. Por tanto, eran imágenes, salía un hematíe, y ese hematíe parece la trompa de un elefante. Por eso son las cirugías muy precisas, exangües. Antes, en la cirugía abierta, se transfundían el 25% de los pacientes. Eso ya es anecdótico. ¿Por qué? Porque la visión es extraordinaria. Los movimientos del bisturí o las tijeras que tú estás manejando en espacios muy reducidos, esa es la calidad. Yo he intentado en Bolivia y me he puesto en contacto, muchos me han invitado a participar, eh, pero no existe este aparato en Bolivia. Y yo lo inauguré en España en el 2005, fíjense que ya son muchos años. Y como si les hablara en chino. Claro. Las cosas, si uno no da un paso adelante, te vas a quedar. Y la sociedad te tiene que empujar a que haya mayor tecnología para mejores diagnósticos y mejores resultados quirúrgicos. Encima, vos, Humberto, Humberto, has ¿en vivido una época qué bisagra, ¿no? momento sientes em, que tu peso específico como profesional empieza a ser de gran relevancia en España y en Europa? A veces, a ver, uno cuando es profesional o cuando persigue algo va detrás, trabaja día y noche con disciplina, con perseverancia, constancia, ética, con todo lo que has dicho, y va logrando ciertos hitos que muchas veces ni te das cuenta, que vas rompiendo techos y vas logrando estos hitos, hasta que paras por algún motivo, miras atrás y dices, wow, fantástico todo el camino que ya han dado. Pero este despertar a decir, hombre, realmente estoy gravitando como profesional en el mundo. ¿Hay algún momento en específico que vos puedas identificar y que digas, aquí me di cuenta que ya Humberto trascendía más allá de la fundación, más allá de Barcelona, ya Humberto era una persona reconocida en el mundo como profesional? Yo creo que tú has sugerido una cosa muy importante. No hay que estar aspirando a cosas
sino haciendo cosas. Entonces yo iba haciendo cosas. Eh, Nosotros dentro de la especialidad, pues hay muchas subespecialidades. Yo me dediqué mucho al trasplante renal. Aquí fui invitado por Erland Bacadie y Chinoco Gutiérrez a hacer el primer trasplante en Santa Cruz, 1989. Entonces yo fui jefe de ese equipo de trasplante. Después me nombraron jefe del equipo de urooncología, es decir, el cáncer de nuestra especialidad, cáncer de riñón, de vejiga, de próstata, de testículo. Tienes que profundizar por si quieres sobresalir. Entonces vas escribiendo artículos, vas presentando los congresos, la gente te lee en las revistas, si hay un trabajo de impacto, te van conociendo. Cuando presentas comunicaciones libres a los congresos, la gente te está escuchando y descubren lo que tú habías tenido como oculto, tu talento. El talento mucha gente lo tiene, le cuesta descubrirlo. Y son muchos otros los que descubren esos talentos. Entonces vas haciendo cosas, la gente te va conociendo, te van invitando a los hospitales, como yo no me moví muy de Cataluña y toda mi formación ha sido en la Fundación Puigverd en Barcelona, pues te iban invitando después a otras ciudades. Conozco toda España que me ha invitado. Fui presidente de la Sociedad Catalana de Urología, siendo boliviano. Después fui presidente de la Asociación Española de Urología. Ya eso me obligaba a desplazarme todos los fines de semana a Madrid, a reuniones y todo esto. Y allí tuve una fortuna de conocer al padre Castellano Franco, que resulta que le habían sugerido para cardenal y él renunció para hacer una obra social aquí en Bolivia, en plan 3000. Hice un convenio con él, recordando el deseo de mi madre, y hice un convenio. Traíamos 2 brigadas de urólogos, anestesista, enfermera, instrumentista, al plan 3000. En el mes de marzo y en el de octubre para no coincidir con las fiestas de Santa Cruz. Entonces, esas vivencias duraron 4 años. Nosotros metimos mucho dinero en parte de la laparoscopia en la clínica milagrosa del plan 3000. Y después aquí he sido, pues, siempre voy en brigadas, porque era la intención esa de mi madre. Y yo, como la perdí muy joven, pues siempre he tenido esa lealtad hacia ella de servir, curar a un enfermo, disfrutar cómo recupera su salud y su propia felicidad. No hay nada más en el mundo y eso me compensa absolutamente todo el tiempo que los primeros que sufren son tus hijos porque apenas te ven. Pero al final, pues ellos ven que su padre está en otros rollos que descubren que es el bien, es esa profesión para recuperar a una sociedad, a la medicina y a nuestros enfermos. Humberto, indudablemente, y lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, lo que has logrado es impresionante. Has sido un boliviano exitoso en Barcelona y este podcast justamente busca visibilizar todas esas realidades de gente que ha tenido y alcanzado altos puestos o mucho éxito en su carrera en distintos lugares fuera de Bolivia. Creemos que un poco uno nunca es profeta en su tierra y creo que eres un ejemplo de eso. De hecho, has tenido que ser vos quien vuelva a devolver un poco a Bolivia. Me imagino que nadie en su momento se contactó con vos para que hagas algo en Bolivia y creo que es propio del desconocimiento que hay
de mucha gente que está haciendo cosas realmente grandes en el exterior. Pero creo que el permitirse lograr ciertas cosas tiene que ver también con las raíces de uno. Y en ese sentido, ¿qué crees que a lo largo de tu carrera te jugó a favor y te jugó en contra por el hecho de ser boliviano y de venir de Bolivia? De hecho, hoy tu acento es más español que boliviano. Me imagino que algo tiene que ver con esto que te pregunto. Cuando yo fui a España no había latinoamericanos. La oleada de bolivianos que han llegado a España son durante estos 20 años. No había latinoamericanos. No conocía yo más que, creo que un venezolano y a uno de Puerto Rico. Eh, Antes te hablaba de lo que no hay que ser resistente, sino la mejor adaptación que uno tiene que tener. Ah, ¿Cuál es? No sentí, el boliviano de por sí tiene una cierta un complejo de inferioridad que yo nunca lo he entendido. Hay que salir, hay que enfrentarte, hay que saber quién eres y demostrar a los demás. El problema mío, que estaba tan adaptado, que cuando voy de Zaragoza a Barcelona, me llamaban el aragonés. No me, no me identificaban como boliviano. Y cuando de Uf. Cataluña iba a todas las regiones de España, el catalán. Catalán. Y, y aquí hicieron un congreso en Bolivia. Yo siempre han hecho un congreso cada 2 años y yo siempre, desde el año 1980, he colaborado con la Sociedad Boliviana de Neurología. Entonces, en Sucre había un gran cartel que ponía profesor extranjero invitado de honor Humberto Villavicencio. Y digo, por primera vez que vengo a mi país, me tratan igual que allá, que creían que yo era pues, aragonés o catalán, y llegando a mi propio país dice, profesor extranjero de honor invitado Humberto Villavicencio. Luego, sí, porque la sociedad catalana boliviana ha creado un premio que se llama a la excelencia urológica. El premio se llama Humberto Villavicencio y el primero me lo entregaron a mí en 2015 y se otorga cada 2 años. Entonces, estos premios son, digamos, yo lo llevo dentro, siendo boliviano, pues aquí disfruto con mi gente, uh, pero te vienen los premios uno detrás de otro, sin que tú los busques. Como le decía a Miguel, tú vas haciendo cosas, no buscando algo, haciendo. Después te descubren, porque tú te estás enseñando al fin y al cabo. Entonces, me propusieron ser el candidato para presidente de la Confederación Americana de Urología, que reúne 25 sociedades científicas de toda América y de la península ibérica, con España y Portugal. Yo, lógicamente, que fui porque era de la sociedad española y, por tanto, éramos socios con España y Portugal. Y hice unas grandes transformaciones de la sociedad. Me llamó mucho la atención la desorganización que tenía esta confederación, pero es bastante típico de algunas cosas que yo vi en Latinoamérica, un poco desorganizado, eh, arbitrarios. Es decir, si tú tienes en una sociedad científica unos estatutos y unos reglamentos, ¿sabes? Las barbaridades que yo escuché y lo hice modificar los estatutos y los reglamentos, decía, la asamblea es soberana. No, señor, no es soberana para que tú decidas lo que está en los estatutos y los reglamentos. Para ellos ni se lo leían.
eran los que estaban presentes y no tenían ni idea. Entonces tuve que hacer una distribución. Los congresos antes eran cada 2 años. No, señor, tiene que ser cada año, porque la industria farmacéutica tiene su distribución cada año, no cada 2 años. Ella- Toda profesión lo proyectamos de un año para otro. Entonces se hizo cada año. Las otras transformaciones que hice era que se hacían solamente los congresos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil. Y a mí me habían propuesto los bolivianos que si se podía traer este congreso aquí, a Bolivia. Entonces, había uno que es mexicano, que fue también presidente posterior, pero yo sabía cómo opinaba negativamente, que qué ofrecía Bolivia para hacer un congreso de esta magnitud de la Confederación Americana de Biología. Entonces, sabiendo yo esto, a la asamblea le dije, todo país que tiene su sociedad científica y está adherida a la Confederación Americana de Biología tiene el derecho de hacer el Congreso si se vota el país elegido y la ciudad. Entonces se hizo en Santa Cruz, 2017, por primera vez en Bolivia. Eso sí, me dijeron no la paz por la altura, de lo cual ni siquiera entré en estos dilemas, sino que se aceptó. Entonces, eh, hice y creé. Las sociedades científicas están para crear, aparte de poner al día ante los congresos, digamos, los adelantos a nivel científico, nosotros nos basamos, eh, nuestro quehacer cotidiano es dependiendo de la evidencia científica. Y eso hay que respetarlo. Entonces, no consiste en que tú tengas un poco de experiencia. No, 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 no. Hay, nosotros al principio cuando hacemos investigación, que tengo varios premios de investigación, es coger, hay digamos, de nivel 1, son pocos enfermos, para saber si da respuesta a una patología determinada que no hay una medicación determinada, sino que se gradúa. Si va a un 60%, se aumenta y después ese es el estudio de fase 2. Después viene la fase 3, que es a nivel internacional, para ver si el cuerpo humano responde de una manera homogénea o no. Entonces, esos estudios de investigación sirven para las recomendaciones de la evidencia científica. Evidencia A quiere decir que eso está súper demostrado. La evidencia 2 sí, pero que faltan algunos elementos y la evidencia C no la apliques. Entonces, ahí cuando no lo apliques, entra el consenso que llamamos los médicos. Cuando no hay evidencia científica, tenemos que reunirnos los expertos para dilucidar si esa medicación que estamos dando está de acorde a las expectativas que nosotros la estábamos dando y han hecho buenas respuestas. Entonces, hay que ser serio en esto. Y para eso necesitamos pues, laboratorio de biología molecular, la tecnología para un exacto diagnóstico. Aquí falta mucha tecnología en Bolivia. Humberto, Hay yo quería un, entrar un poquito en ese detalle, aprovechando estos comentarios que nos haces, que bueno, en Bolivia estamos en medicina específicamente, pero en muchos campos atrasados, ¿no? No somos capaces muchas veces de ver ni siquiera a nuestros vecinos, mucho menos algún país que lidere en algo, y cuando vemos no somos capaces de creernos que nosotros sí podemos lograr lo mismo dentro de Bolivia. En el campo tuyo, ¿cómo ves la medicina en Bolivia? ¿Qué faltaría? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Dónde podemos reflejarnos para mejorar lo que está pasando en Bolivia? no, lo
que hay que hacer ya no hace falta hacer grandes cosas, sino aplicarla lo que ya hemos demostrado. Por ejemplo, el robot. El robot es necesario. Tiene Chile, tiene Argentina, tiene Brasil, Colombia. Es decir, en España nosotros fuimos el primero que lo introduje yo y después los venezolanos me invitaron a inaugurarlo, el robot allí. Otras tecnologías, en el cáncer, por ejemplo. Yo escuché al presidente Rodrigo Paz que quitaba todos los aranceles de toda la tecnología y todo eso. Me faltó escucharle. Nos falta la medicación. Esa es la medicación que sí importa y no la tenemos aquí. Tiene que ser absolutamente fuera de los impuestos. La medicina no puede ser que mi empleada se levante a las 4 de la mañana para ir a ver si le pueden ver. Es una medicina obsoleta. Ahora hay que informatizar todo. Hay que poner todos los adelantos a vida y por haber, porque se trata de una maquinaria que es tu salud. Estamos viendo las colas por diésel, gasolina, algunas veces sí, otras no. Oye, ¿por qué? Porque tu máquina, si no tiene gasolina, no funciona. Entonces, está tan despreciada la salud que a mí es que me da un cierto, digamos, tristeza. Porque dinero, de haberlos, haylos, como decía don Camilo José de Cela, gran escritor gallego, premio Nobel, de haberlos, haylos. Ahora, falta la voluntad. Si no Ahora, tienes Humberto, voluntad. déjame ponerme en abogado del diablo un poco, y más desde el punto de vista empresarial. Mi mejor amigo es un excelente médico y de hecho trabaja en Buenos Aires. Y alguna vez que yo tenía esta conversación con él, me dice, la medicina no deja de ser un negocio y como todo negocio requiere volumen para que sea rentable. Entonces, en esto de qué le falta a Bolivia, yo concuerdo con vos que quizás recursos hay, capacidad técnica hay, pero no hay una masa crítica de pacientes que quizás ameriten la compra de un robot y que ese robot se repague en un plazo razonable, como probablemente sí sucede en Brasil, Argentina y países donde no solamente atienden personas locales, sino gente de países que tienen menos suerte como el nuestro, y la gente que quiere acceder a una mejor medicina tiene que viajar. ¿Hay algo de eso o no es tan así? Te voy a dar algunos ejemplos para saber entender. Cuando aparecieron las ondas de choque, ah, aparecieron las ondas de choque. Era un urólogo que tenía un grupito de pilotos en Alemania y la cervecita. Y como esto es bueno, a veces pues te toca conversar con alguien y los pilotos le decían, Chaussy se llama el urólogo, que a grandes velocidades impactaban unas ondas sobre el fuselaje del avión. Ahora los materiales han mejorado y todo esto. Entonces él imaginó que creando una onda de choque, lo que pasa es que le llamamos bañera porque lo metía en una bañera para que el agua sea la mejor conductora. Ahora ya no existe eso, hay máquinas para destruir los cálculos del riñón sin operar. Ujú. Vinieron los alemanes, nos lo presentaron en Barcelona y nos dijeron que para ser rentable esa máquina tenías que tener una por millón de habitantes. Nosotros la incorporamos, pero no lo incorporamos, después iré a lo del negocio. La incorporamos, pero la incorporamos porque era un adelanto que competía con un método cruente. Nosotros somos cirujanos, pero ante todo ponemos el bienestar del enfermo para la indicación. Posteriormente, ese millón de habitantes que era teórico, todos los centros la inauguraron, la incorporaron.
¿Por qué? Porque era parte del arsenal que tenían que tener. Entonces, ese arsenal aquí se tiene que incorporar poco a poco. Primero, organizar la salud, la infraestructura de los hospitales. Pero si se desprenden a trozos, si, si ven que ni siquiera le pagan su salario, ni siquiera tienen medicación, algo más peor todavía, tratamientos oncológicos, no estamos a la altura de lo que la medicina exige en el año siglo XXI, 2025, que vamos a entrar ya al 26. Humberto, yo quería hacerte una pregunta un poco más, más personal en algún sentido. Estoy segura que tú has cambiado la vida de cientos y miles de pacientes, ¿no? Desde problemas más sencillos, entre comillas, hasta los más complejos. Ni que hablar de cáncer. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy cercana y creo que cuando te dicen la palabra cáncer se te viene el mundo abajo. Y cuando de repente viene un médico como vos y te da alternativas y todo sale bien, es como que vuelves a respirar. En tu caso, ¿ha habido algún paciente, alguna experiencia con algún paciente que a vos te ha cambiado algo, ya sea como médico o personalmente? Ellos siempre me han dado, ellos tratan de cuando se sienten que tú le devuelves su salud entera, ellos tienen varias formas de exteriorizar. Primero, eh, que se le ve el reflejo. Yo no soy cura, no le veo el alma, pero les veo el reflejo El del semblante. espejo de su cara, de la expresividad. Ahora tengo menos porque era regalado 1.400 botellas de vino. Un tercio la he comprado y lo demás me la han regalado los pacientes. Son cosas pequeñas que te conmueven. El doctor Puigvert tenía una frase que a mí siempre me la repetía. El doctor Puigvert, brevemente voy a decir, que ha sido eh, médico del Papa Pablo VI. Ha operado a Perón, ha operado a dos presidentes brasileños, a un panameño, al Trujillo, famoso Trujillo, amigo de Fidel Castro, muy amigo del generalísimo Franco. Ah, es decir, son pacientes que yo he tenido la oportunidad de ver desde los más humildes a los más millonarios. Para nosotros, los médicos, los cirujanos, yo opero exactamente a una persona, un paciente de escasos recursos, igual que un multimillonario. Exactamente. No hago ninguna distinción. La misma sutura, la misma delicadeza. ¿Por qué? Eso se llama ser profesional. Entonces, Humberto, y ahí yo quiero comentar, porque yo tengo la suerte además de que Humberto, más allá de invitado como un unbreakable, es un amigo personal. Y vos has hablado a lo largo de estos minutos en reiteradas oportunidades de la ética personal, de la ética profesional. Los médicos tienen un juramento, el hipocrático. Y yo quiero resaltar esa característica tuya. Es una persona absolutamente ética, sensible, humana. Déjeme contarles una anécdota cortita. Es una infidencia, espero que me la disculpes, Humberto. Estábamos en la casa, Humberto, y había una pata de jamón crudo, buenísima, además traída desde allá. No sé si era pata negra, pero era un jamón ibérico exquisito. Y bueno, y había un amigo que estaba loco por comer y agarra un cuchillo y empieza a cortar. Entonces Humberto salta, además vivido allá y tal, y dice, no, no, deja que yo corto, y saca la herramienta específica y empieza a cortar, y claro, el amigo empieza a decir, no, pero Humberto, pero más grueso, pero no, pero déjame. Y Humberto con una sencillez absoluta dice, joder,
que si el cirujano aquí soy yo, es, esto para mí refleja la sencillez, la ética, el don de gente que Humberto tiene en algo tan chiquito. Puede haberle dicho, bueno, sabes que el jamón es mío, puede haberle dicho, ¿sabes qué? Pero si vos no tienes idea de comer más que mortadela, puede haberle hecho 10.000 cosas, ha salido con simplemente un gesto, decirle, hombre, pero aquí el del pulso bueno soy yo, déjame que haga mi trabajo. Y a mí me parece, Humberto, que esto falta en Bolivia. Tenemos médicos excelentes, pero uniendo a lo que decía mi hermano Gerardo, la respuesta que le has dado, en algún punto la medicina en Bolivia se ha mercantilizado muchísimo. Eh, Muchos médicos excelentes, pero se creen rockstars hoy más que médico y se olvidan de este juramento hipocrático y se olvidan de lo que vos bien has dicho hoy, al millonario, al sin recursos, al de seguro o al particular, es que lo atiendo igual y se trata de hacer el trabajo y devolverle la salud y devolver un poquito de lo que el mundo te ha dado. Me parece que este es uno de los males bolivianos. Nuestra visión es muy corta con respecto a esto. Claro, la verdad es que ah, la actuación te la enseñan desde pequeño y más en altos niveles donde yo me he criado en la Fundación Puigverd. El doctor Puigverd me decía muy a menudo, y yo se lo digo mucho a uno de mis maestros del golf, porque yo no tenía ni idea de jugar. Me hice esta casa aquí en el Hoyo 5 precisamente para aprender el golf. Llevo 5 años aquí en Bolivia, porque la tierra es mía. Por eso he venido a disfrutar. Puchuar siempre me lo decía y yo al principio no lo entendía. Decía, imbécil del maestro, que el discípulo no le supere. Que entonces yo me quedaba pensando y cuando reaccionaba tenía razón, porque si no le supero es porque no me ha enseñado. Y también para enseñar tienes que ser muy humilde. Yo siempre lo he dicho, yo no soy humilde ni de cuna, e intelectualmente mucho, porque siempre estoy aprendiendo. Yo estoy todo el tiempo leyendo. Aparte que hago revisiones de la fundación, de estudios de investigación, la fase en que van. Todo este te da un compromiso y una actitud ante la vida que la traspasas a tu vida cotidiana. Es decir, yo hoy tengo grandes amigos en los Haraganes y soy uno más. Y muchos de ellos se hacen broma. Dice, han ido a verle muchos de los compañeros, pero no porque tengan algo, sino porque Humberto no cobra. Mm. Humberto, Humberto, déjame que te haga un... Dale, Gerard, dale. gracias, Miguel. Hablabas de la visión y creo que en una cosa has fracasado, porque invitar a mi hermano a comer jamón ibérico es carísimo y poco Mal negocio. visionario. Y pata Yo llevaba negra, buen ¿eh? vino, yo llevaba buen vino. Pata negra. Em, quiero preguntarte en dos sentidos, a nivel medicina y mirando Bolivia, pero también a nivel personal mirando Humberto, ¿qué sigue? Luego de tantos años dedicado al servicio de la medicina, ahora vuelves a las raíces, ¿y qué sigue para Humberto? Eh, Mira, la verdad es que yo me he reunido con todas las grandes clínicas de aquí, la gente que dirige. Yo no quiero dar fácilmente mi nombre si no hay tecnología detrás de mí. Entonces, si no hay esa tecnología, ¿cómo voy a operar yo como operaría hace 25 años? Pues no. Entonces,
aquí cualquiera que requiera de mis servicios estoy encantadísimo, porque lo primero que hay que tratar de ayudar a los enfermos a decidir la mejor opción. Pero volvemos otra vez. Hay tecnología en el cáncer de próstata, por ejemplo, que es muy frecuente en el hombre a partir de los 50 años. Excepcionalmente se dan en edad más temprana si no hay un antecedente previo. Entonces, el hombre tiene que ir al médico, a su urólogo, para hacerse un PSA. Ya no hace falta un tacto rectal, porque el PSA se adelanta al tacto rectal con 5 años de anticipación a detectar un cáncer. Y este es un marcador tumoral. Y si quieres saber cómo está el riñón, la vejiga, el tamaño de la próstata, haces una ecografía. Es decir, método incruente. El tacto no es que sea bueno o malo, es que ya hay otras herramientas que son superiores y que nos interesan. Las publicaciones es que los hombres en el 57% dejan de ir a ver el urologo en temor a un tacto digital. Entonces, si a ti lo que te interesa es que ese paciente acuda, no le des temor. Es una gran noticia Otra la que cosa, estás dando, Humberto. otra cosa muy distinta es que el juramento hipocrático, que Miguel lo ha citado, eh, ha sido inmiscuido por la administración pública, la administración política. Entonces, ¿qué te hace? Oiga, si no queremos estas herramientas, pues le valen estas otras. Pues no es lo mismo. Mira, el cáncer de próstata, si es un cáncer que ha traspasado, digamos, los límites del órgano, hay dos pruebas muy groseras, que es el TAC o escáner y la gamografía ósea. Son groseras. Ya en España no la hacemos. Es otra tecnología que se llama PET-PMSA, que tiene una gran sensibilidad. No hay en Bolivia. Y es muy importante en la decisión que uno tiene que decidir por un paciente cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Tiene que ir a Argentina, a Chile o a Brasil. Es así, no es que adáptese, no, usted deme todas las herramientas que yo necesito. Entonces, si hablamos, es que ten en cuenta, tú le decías de tu amigo de la Argentina, que también da mucho la población, ¿verdad? La población induce. Pero claro, Bolivia es 11 millones, 11 millones. Queremos exportar carne. Bien, ahora hemos visto que hay un convenio, por ejemplo, la cantidad de cabezas de ganado que tenemos nosotros, no la podemos comer con 11 millones. Y además tenemos países competidores de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Entonces, con esa mentalidad de que, bueno, pues primero lo nuestro, claro que primero lo nuestro, pero si tú exportas, tienes más dinero y tienes más posibilidades de adquirir herramientas de buen diagnóstico y mejor tratamiento con una tecnología adecuada. Podríamos volvernos fácilmente en un destino médico de urología sin duda, además por la condición logística que tiene Santa Cruz. Humberto, ya casi cerrando, la verdad que ha sido gratísima esta hora y ha pasado rápido. Yo tengo un par de preguntas más, un poquito más, a ver, tal vez picantes y de introspectiva. En toda esta carrera brillante, al final del día tiene 24 horas, son 365 días del año y uno tiene muchas aristas en la vida, la familia, el trabajo, la profesión, lo espiritual, lo deportivo, ahora que juegas golf, la salud, en fin.
¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Hay algo que hubieras hecho distinto? ¿Hay algo que crees que ha sido el precio que ha tenido que pagar Humberto por ser quien es, por llegar a donde está hoy día en su profesión? ¿Hay algo que te arrepientas de este camino de éxito profesional que has tenido? Yo arrepentirme, nunca me arrepiento de nada, porque tú decides en un momento determinado y ese es tu destino determinado. Porque tú ma- este año no piensas igual que el año pasado, ya es un bagaje. ¿Qué te Entonces, cobró? ¿Qué te cobró? ¿Qué sientes que te cobró la carrera que has logrado? ¿Hay algo sí, que vos digas, "Oh, a mí me cobró eso"? dolido, pues no haber compartido más con mi familia, evidentemente. Pero ellos han sido conscientes, digamos, de que tenían que respetar mi espacio. Eh, ¿Qué me ha dolido? Me ha dolido, pues, ir a sitios. Yo he estado operando en muchos congresos que se han dirigido y ver también carencias. Me comparaba donde yo estaba con todo, absolutamente todos los adelantos. Y eso me dolía, pero no me inhibía en hacer ese trabajo perfecto y enseñar a los demás a hacer las cosas difíciles en fáciles. Porque el experto, la experticidad, es hacer no complicar las cosas. Lo que pasa que yo he luchado mucho en el sentido de, ahora ya no hay tanto, pero el ocultismo de que si yo te enseño serás tú un futuro competidor, eso con mi formación no iba, porque yo lo que quiero es mejorarles a ellos para que mejoren la salud del que me interesa, que es el paciente. Entonces, en esto afortunadamente hemos cambiado mucho. Ah, dolerme, no haber estado más tiempo en ese país que es Bolivia, que es mi tierra, yo la siento. Cuando yo tomé posesión de la Confederación Americana de Urología en Cartagena de Indias, allí dije que el mayor mérito que yo había hecho era haber nacido en tierras de Bolivia. El 90% no sabían que yo era boliviano. Pero, pero yo siempre he sido muy orgulloso de ser boliviano, camba y moviva. Pero claro, la gente muchas veces te ve tan alejada que ni se atreven. Yo me acuerdo que en Colombia un compañero después de una conferencia que le di, vino a conversar conmigo y le digo, ¿de dónde es usted? Porque me sonaba el acento Camba. Y me dijo, soy de Santa Cruz y soy el cónsul allí, yo creo que era Cali, en Cali de Bolivia. Le digo, yo también soy de Bolivia. Ah, sí, sí. Bueno, dejémoslo en que sí. Entonces, quizás no me asociaban mucho, porque cuando te invitan a los congresos, te dice invitado el doctor Villavicencio y pones la bandera de donde tú vienes, no tu procedencia, de donde vienes. Mm. Y ponían la bandera de España. Y por eso me identificaban mucho, y pese que ellos, a mi propio ciudadano, decían, no, yo soy boliviano, soy boliviano. Lo que pasa es que el Humberto, y deje además, bien. además de ser boliviano, eres un embajador de lo que nosotros queremos lograr con este podcast, que es justamente visibilizar, maximizar las historias de bolivianos de éxito en lo que sea que hayan decidido emprender y mostrar que no existe ninguna traba en ser boliviano o en haber nacido en Bolivia o en haber estudiado en Bolivia. Muy por el contrario, somos
absolutamente capaces de lograr cosas increíbles. Y hoy hay bolivianos que nosotros los llamamos unbreakables y vos sos uno de ellos. Yo quiero agradecerte profundamente el que te hayas dado un espacio de tu tiempo para compartir con nosotros algunas anécdotas de tu vida. Nosotros nos sentimos honrados por tenerte aquí en Unbreakable, en el programa. Y además invito a todos a que nos sigan, a que vean más historias como estas, las de Humberto, que son bolivianos que trascienden. Humberto, si tienes algo por decir para la despedida ya, por favor, adelante. Oh, agradeceros a vosotros, esta es una labor muy importante porque la sociedad también tiene que saber cómo se mueve sus propios hijos de Bolivia en el exterior. Que no hay que tener complejos, que hay que tener un bagaje, que tienen que auto ellos descubrirse que tienen talento y que a través de ese talento es su seguridad, y para llegar a eso se tiene que estudiar mucho, trabajar muchísimo. Pero yo quisiera hacer también un paréntesis, que por más liado que yo esté de trabajo, siempre he buscado y siempre le he retransmitido a los míos, buscar la hora 25, que es aquel espacio que tienes que sacar de donde no hay, para divertirte, irte a conciertos, irte a tus partidos de fútbol favorito, a jugar. Yo aprendí a esquiar, siendo que no tengo aquí nieve, por lo menos en los Cabas no tenemos nieve. Aprendí a esquiar. Eh, Me hice piloto y me compré mi propio avión para irme a ver a Palma de Mallorca, que dividía pues 300 metros del mar Mediterráneo. Pero lo hacía con todo gusto y todo placer. Esa es la hora 25 que uno tiene que buscar del sitio de donde sea. Gran cierre, Humberto. Sí, eso es ser un verdadero unbreakable. Humberto, que ha dejado el nombre de Bolivia en el mundo de la urología en alto, que ha aprendido a esquiar, que ha volado, eso es ser un unbreakable. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente un placer conocerte. Hermanos, hasta un próximo episodio. Gracias, Chao, Gracias a Humberto. los tres. Hermanos, nos vemos en el próximo podcast. Suscríbanse. Gracias. Gracias. Chao. Always had to have